relaciones internacionales en un escenario post-pandemia. ¿Ya? Y bueno, contarles un poquito, una breve reseña del profesor Pedro Hernández. Él es licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es egresado del Magíster en Estudios Internacionales del Instituto de Estudios Avanzados IDEA de la Universidad de Santiago de Chile y magíster también en Gobierno y Gerencia Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. El profesor Pedro Hernández además es subdirector de Migraciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, es miembro de la Mesa Interinstitucional de Estadísticas Migratorias, miembro del Foro Académico Migratorio de las Mesas Temáticas del Senado y docente e investigador asociado al Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago. Bueno, quiero contarles que esta clase va a tener una duración aproximada de 45 minutos, va a estar exponiendo el profesor Pedro Hernández, y hacia el finalizar la clase vamos a ir recibiendo sus preguntas a través del chat de Zoom, que vamos a ir moderando para que el profesor Pedro pueda responderlas en su totalidad. Bueno, dejo con usted entonces al profesor Pedro Hernández para que inicie su clase magistral de hoy. Muchas gracias. Adelante, Pedro. Está desactivado el micrófono, tiene que activarlo. ¿Se escucha bien ahora? Perfecto. Sí, ahora sí. Muchas gracias. Es para cualquier profesor de una universidad como la Universidad de Santiago de Chile participar de una actividad abierta a la comunidad, una universidad pública que abre una conversación sobre un tema tan relevante como el de las migraciones, un gran honor y una gran responsabilidad. Digo honor porque para quienes tenemos una vida académica en esta casa de estudio, yo hice algunos posgrados, incluso hoy día tengo la docencia en el diplomado, materia que también nos motiva para este programa. También se da en un contexto en el cual el tema que vamos a tratar hoy día está absolutamente discutiéndose y revisándose muchos, yo voy a decir, paradigmas que creíamos bastante sólidos, ¿no? Y que hoy día voy a tratar de ponerlos en la mesa para conversarlos con ustedes. Y por otro lado es una gran responsabilidad porque tengo solo 30 minutos o menos para exponer un tema que es vasto para poder permitir, ciertamente lo que más importa son las preguntas que quienes participan de esta reunión, de esta clase, puedan hacer, y esperamos que así sea. Me he propuesto básicamente abordar 4 temas. Primero, introducir un punto que puede ser casi un lugar común, que es la problemática de la migración en un contexto de pandemia, que puede ser un título bastante ya utilizado. Luego voy a adentrarme en cuáles podrían ser algunos aspectos del panorama global migratorio y voy a recurrir para hacer algunas propuestas al final a lo que son hoy día los 2 grandes instrumentos internacionales que han emanado de la Declaración de Nueva York del año 2016, que es el Pacto Mundial de Migraciones y el Pacto Mundial de Refugiados. Entendiendo que lo que yo voy a intentar hacer es qué podemos rescatar de esos instrumentos que son de carácter no vinculantes, elementos que nos ayuden a enfrentar un escenario de incertidumbre, digo, lo afirmo de entrada, de incertidumbre que no sabemos qué puede pasar o qué puede ocurrir con la migración y el refugio en este escenario durante la pandemia y la pospandemia. Si uno observa, esta es una imagen que podemos tener en cualquiera de nuestras páginas si visitamos el escenario de esta pandemia. Es una pandemia que ha tenido escenarios bastante definidos en el mundo, las fotos hablan por sí mismas, y no sabemos, mientras no haya una vacuna, cuál va a ser el escenario que tengamos a fines de este año o el año que viene. Si nosotros nos imaginábamos qué estábamos haciendo el año pasado en esta misma fecha, y alguien podría decir es que viene un periodo, el año próximo va a estar todos encerrados y trabajando virtualmente, no lo podríamos afirmar. De hecho,
el año pasado, ni tampoco a esta fecha sabíamos lo que iba a pasar a fines de octubre en Santiago y en el país. Es decir, vivimos un escenario de cambios y podríamos decir incluso de incertidumbres en lo que viene por delante en nuestra comunidad humana a nivel universal. Este es un tema que ha puesto, en mi opinión, varios paradigmas, y entre eso el de la migración, en mi opinión, en serio cuestionamiento. Voy a decir una cosa más, si hubiéramos tenido que discutir el Pacto Mundial de Migrantes y Refugiados en un contexto de pandemia, estoy casi seguro que el texto que se hubiera revisado en Naciones Unidas sería, obviamente, muy diferente. Esta segunda imagen, que la obtuve ayer, es el dato de ayer en la tarde, da una cuenta de la problemática que hoy día estamos viviendo a propósito del tema de la pandemia. No voy a entretenerme en los datos porque están ahí a la vista. Estamos hablando de magnitudes enormes. 29 millones de personas han sido notificadas como contagiadas y se habla de cerca de casi 1 millón de fallecidos producto del COVID. Esos son los números. Ciertamente, comparado con la población mundial, podría parecer todavía menor. De 8.000 millones de habitantes, uno podría decir que es menor, pero llevamos, en términos pandémicos, más o menos 8 a 10 meses. Y no hay vacuna en el corto plazo que resuelva este problema, por lo tanto la proyección puede ser tremendamente catastrófica para la comunidad internacional. Profesor, una pequeña ¿Sí? consulta. Alguien dice si puede poner en modo presentación PowerPoint, por favor, para que se vea mejor. Por supuesto. Ya, muchas gracias. Deme un segundo. ¿Queda mejor allí? ¿Sí? Sí, ahí sí. Muchas gracias. Perfecto. ¿Qué es lo que dice específicamente uno de los organismos que se ha ocupado de este tema, la OMS, a propósito del problema que tenemos sobre la carpeta? La OMS declaró esto como una pandemia recién después de varios meses ocurrido el fenómeno en Chile. Yo no soy experto en pandemia, estoy nada más que señalando los problemas que quedan levantados sobre el punto. Pero yo me quiero tener aquí en alguna nota de lo que la bibliografía que está hoy día elaborándose a propósito de los efectos que tiene en la persona esta situación, me detengo básicamente en señalar que hay cierto ya consenso. De hecho, en este minuto se está preparando una cumbre regional en Santiago en un par de días más, donde uno de los temas que se va a discutir es el efecto que tiene la pandemia en una movilidad específica de una población migrante, una de las más importantes en la región, que es la venezolana, en donde toda la agenda que se había pensado para abordarlo de una manera A, ha tenido que ser cambiada totalmente producto de esta situación. Es decir, uno de los grupos que aparece con mayor impacto producto de la pandemia por COVID-19 son los trabajadores, familias, migrantes y refugiadas que se trasladan en el mundo durante estos años. Ya voy a entrar en los números a continuación. ¿Por qué? Porque por otro lado se plantean materias como son las cuarentenas forzosas que deben cumplirse estas personas. Pensemos en el caso específico que pasó hace un par de meses atrás, producto de una comunidad de trabajadores temporeros bolivianos que no podían volver a Bolivia porque Bolivia tenía cerrado su frontera y no podían permanecer en Chile porque no tenían cómo estar acá, porque nunca fue su proyecto establecerse como migrante en el país. Y esto planteó un problema humanitario de magnitudes insospechadas para esa familia y para las instituciones que debieron hacerse cargo. Qué decir de aquellas personas que habían tomado sus naturales vacaciones de otros países de la región y se vieron enfrentados frente a la posibilidad de volver a su país y las fronteras de su país estaban cerradas para ellos, que eran nacionales de ese país. Estas situaciones generaron, por cierto, problemáticas enormemente graves, económicas, humanitarias, sociales, de tipo familiares, hasta el día de hoy, en donde inclusive hay situaciones completamente complejas que aún no sabemos cómo se van a comportar. ¿Y qué decir de los impactos en los aspectos que hace a los mercados laborales, a las situaciones que hace a la reunificación familiar y otro mundo, el mundo de los refugiados? ¿Qué ocurre con aquellas personas que necesitan el amparo, la protección de un Estado, porque en su estado de origen su situación de vida corre riesgo? A la luz de estos temas,
la Comisión Económica para América Latina ha estado editando, ya en el 7º informe, algunas recomendaciones y reflexiones con respecto a qué puede ocurrir en el ámbito económico producto de esta materia. Este informe es de abril de este año, por lo tanto tiene ya un tiempo. ¿Qué vaticinaba la CEPAL en ese minuto? Efectos de corto y largo plazo donde yo me quiero detener. Primero vislumbraba, previamente el informe de la CEPAL señalaba que esta pandemia encontraba a América Latina y el Caribe en uno de sus peores escenarios de desarrollo en los últimos años. O sea, ya venía la región, según la CEPAL, en condiciones de recesión importantes. Por lo tanto, vaticinaba en abril que podía haber los siguientes efectos en el corto plazo: mayor desempleo, menores salarios e ingresos en las personas, aumento de la pobreza y la pobreza extrema, y sistemas de salud colapsados. Eso era el escenario de abril-mayo de este año, según el informe de CEPAL. Y en el mediano y largo plazo vaticinaba quiebra de empresas, cierre de empresas en la región, reducción de la inversión privada producto de la incertidumbre, menor crecimiento económico por ende, menor integración de la cadena de valor, es decir, se cortaban los sistemas de intercambio entre los países y deterioro de las capacidades productivas y del capital humano. Ese era el escenario que se planteaba en ese minuto. A la vez, aquí hay un dato sobre los efectos que tenía en la economía mundial, sobre el cual podemos volver, si lo quieren, un rato más. Entonces, ¿qué anotaciones yo hago sobre esto para ganar tiempo? Primero, que las consecuencias del tema aún no están claras. No sabemos todavía qué dimensión esto puede llegar a tener, y señalo esto porque si nosotros atendemos que las personas que migraban antes de la pandemia, uno de sus factores era el factor económico, este, por cierto, es un tema que vamos a tener que estudiar en profundidad. Segundo, existe una necesidad de los gobiernos responder a la población más vulnerable ante el cambio económico, mediante leyes que protejan y, sobre todo, a partir de lo que significan las relaciones económicas, de las contractuales en particular. La redefinición del derecho a la libre movilidad. América del Sur, estimado amigo que me escuchan, tuvo antes que la Unión Europea el principio de libre circulación. No libre residencia, libre circulación, antes de Schengen. Hoy día eso no es posible, producto del cierre de fronteras. Hoy día no existe la posibilidad, es cierto, es una situación excepcional, me refiero a la pandemia, pero esa situación ha puesto en cuestión y en revisión qué podemos hacer frente a un escenario como el que estamos planteando. Imagínense que las fronteras de los países de la región, con la excepción de Brasil y Chile, los aeropuertos de todos los países de Sudamérica están cerrados. El Chávez de Lima, el Dorado de Colombia, y así los demás. Los únicos que están operando más o menos bien es uno en Brasil y el aeropuerto de Santiago. El resto de los aeropuertos de la región están cerrados. Entonces esto tiene un impacto tremendamente importante en la industria, que no me voy a meter en eso, pero sí en los factores de movilidad. El desafío del resguardo de los derechos de los migrantes. ¿Qué pasa con la condición de vulnerabilidad que ya era compleja en una situación de cierta normalidad? En este sentido se pudiera ver tremendamente más agravado, y por supuesto la virtualización de las relaciones. Si ya yo puedo hacer el trabajo virtual, ¿cómo yo como migrante puedo eventualmente integrarme en esta materia? Algún repaso, algunos datos para entender en el escenario que esto está ocurriendo. Estos son datos actualizados al año 2019-2020, estamos hablando hoy día en el mundo de casi 300 millones de personas como migrantes. En el ámbito de los desplazados, en el año 2019, el ACNUR informaba, este informe es de junio del año 2020, informaba acerca de 80 millones de personas desplazadas en el mundo, y aparecerá en el informe completo que hoy día una de las comunidades crecientes como desplazados a nivel mundial son los 6 millones de venezolanos que residen fuera de su país. Cuestión que en el informe del 2018 no estaba aún recogido. Y eso, por cierto, plantea ya de por sí los 300 millones de migrantes en el mundo, más los 700 millones que se mueven internamente, estamos hablando de un octavo de la población mundial que vive en un lugar distinto al que nació, ya sea región o país, y hay cerca de 80 millones de personas desplazadas, esto en el escenario del 2019. Esperemos el informe que viene del 2021 con los datos 2020. Yo estoy seguro que esta cifra puede ser o igual
o mayor con la gravedad de que muchos de estos aspectos habrán ocurrido en escenarios absolutamente irregulares, producto de lo que acabo de señalar. Es decir, el cierre de frontera no ha impedido que las personas sigan moviéndose, haya aumentado mucho el tránsito de personas en forma irregular, lo que se llama el ingreso irregular a los estados. Anoche conversaba preparando esta charla con un representante importante de un organismo que atiende a migrantes en la región metropolitana y me daba el siguiente dato. Visitaron una zona específica de Santiago, en Santiago Norte, atendieron 100 personas, por diversas razones, el 35% de esas personas habían ingresado por paso no habilitado al país. Eso es un dato tremendamente preocupante. Y ahí hay un elemento de desafío enorme para los aspectos de lo que estamos conversando. Entonces, ¿qué bases yo voy a recurrir para intentar hacer unas consideraciones a la materia? Primero, nunca está de más repetirlo, tenemos vigentes los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde nos proponen el objetivo número 10, avanzar en políticas migratorias bien formuladas y bien gestionadas a partir del principio de lograr una migración segura, regular, responsable y ordenada, que es el eslogan que ustedes ya conocen. A la luz de eso, ya Naciones Unidas, este es un dato conocido, pero nunca está de más repetirlo. El año 2016, ante el escenario mundial de esos años, 14, 15 y 16, convoca esta reunión de alto nivel, donde se mandató al sistema internacional avanzar en dos grandes instrumentos, el Pacto Mundial sobre Migraciones y el Pacto Mundial sobre Refugiados. Esta presentación va a quedar disponible, no me voy a detener en cada punto, pero quiero señalar que allí están los ejes sobre los cuales se quiere construir o se construyó este instrumento. Derechos humanos, respuesta a los factores que lo impulsan, la cooperación internacional, la contribución de los migrantes al desarrollo, la problemática del tráfico y lo que tiene que ver con la gobernabilidad propiamente tal. Los principios rectores que quedaron plasmados en el documento de diciembre de 2018, allí están enunciados en pantalla, me detendré en dos o tres. Primero, y esto fue un aporte de América Latina, lo quiero señalar, es que este pacto tenía que tener una especial atención y una centralidad en las personas migrantes, que puede parecer como algo obvio, pero que nos parecía en América Latina y el Caribe que esto tenía que quedar plasmado de esa manera, lo mismo que la cooperación, la soberanía de los estados y las problemáticas que tienen que ver con derechos humanos, perspectiva de género y los enfoques de gobierno y sociedad, en el sentido de que esto es una tarea que involucra a los gobiernos y a la sociedad civil. Y aquí están los 23 objetivos del pacto, que ya está consagrado en su documento de diciembre del 2018, donde ciertamente hay una lista de aquellos puntos en los cuales los países que lo elaboraron y los que después lo suscribieron se pusieron de acuerdo como el piso sobre el cual se podría establecer las líneas de trabajo entre los estados para abordar lo que es el desafío de la migración internacional, que va desde los temas de elaboración de información, pues esto es muy importante para una universidad pública como la USACH, es el espíritu del Centro de Estudios Migratorios, es decir, elaborar información de calidad sobre los problemas migratorios del país y de la región. En el diplomado que cada año se elabora y se prepara al cual invitamos, por supuesto, a incorporarse para esta versión del 2020, siempre hemos puesto atención en que la documentación que allí trabajemos, que elaboremos, que discutamos, que se formule, esté siempre sustentada en base a información actualizada y fidedigna. Y luego pasa revista todos los temas que son parte de la agenda habitual y normal de este tema, de los aspectos expulsores, de tránsito, de resguardo, de los delitos vinculados a la migración, los grupos más relevantes, el rol de los consulados, las materias que hace al cambio climático también, como los aspectos que tienen que ver con la portabilidad de derechos, o sea, en el sentido que hace una relación este pacto con lo que son las convenciones de trabajadores migratorios, que es la vigente hoy día a nivel mundial. Paralelamente a esto, si el primero se trabajó en un ámbito muy participativo, porque no existe un instrumento internacional vinculante en materia migratoria, fuera de la Convención de los Trabajadores Migratorios y aquellas vinculadas a la trata y el tráfico, pero que no regulan los flujos migratorios en un sentido amplio del concepto, sí existe la Convención sobre los Estatutos de los Refugiados, del año 51. Y en ese sentido, lo que impulsó el ACNUR fue fundamentalmente estos cuatro grandes ejes. Buscar un asilo de calidad, soluciones duraderas para la integración local de los refugiados,
las gestiones de la necesidad de efectiva de protección y un punto que estaba ahí abierto a la conversación, que esto emana de una propuesta regional, como es lo que se llama ahí la Declaración de Brasilia, que es los apatrídias. O sea, aquellas personas que por circunstancias X pierden su nacionalidad. Todos sabemos lo que ello implica, y estos eran los ejes planteados. Bueno, este documento terminó por aprobarse. El objetivo básicamente del pacto era aliviar las presiones sobre los países que acogen refugiados, bajo un concepto que se llama compartir la carga, es decir, que no todo estuviera en el país que recibe, sino que también los países que acompañan el proceso de refugio. Desarrollar la autosuficiencia de los refugiados en el sentido de que luego del primer proceso de acogida el refugiado pueda ser autovalente. Ampliar el acceso al reasentamiento en terceros países, es decir, si en el primer país de asilo las condiciones no se han dado porque es inseguro todavía, la posibilidad de reasentarlo en un tercer país. El fomentar las condiciones que permitan a los refugiados regresar, lo que se llama en términos técnicos repatriar voluntariamente a su país de origen cuando las condiciones de origen que dieron razón a su salida forzosa hayan cambiado. Entonces, el objetivo representa la voluntad política, esto es el Pacto Refugiado, y la ambición de la comunidad internacional en su conjunto de fortalecer la cooperación y la solidaridad con los refugiados y los países de acogida de los afectados. Es decir, aquí hay dos sujetos en el Pacto Refugiado: los estados que acogen y el refugiado que busca protección. Y en el caso del de migrantes, si puedo volver atrás, un segundo, si puedo hacerlo, un segundito. Y en el caso de migraciones, está orientado a establecer lo que yo llamaría los elementos fundamentales para la gobernanza migratoria internacional a partir de cómo se elaboró este listado. Este listado se elaboró a partir de una escucha a los estados participantes del sistema de Naciones Unidas, en 6 o 7 sesiones más una final, y lo que se quiso hacer aquí no fue inventar, sino que construir a partir de lo que eran las muy buenas prácticas que ya los países estaban desarrollando. Bueno, yo aquí propongo 5 posibles líneas de trabajo para un escenario pandémico y pospandémico, que voy a tratar de explicar brevemente. Al hacer esta propuesta, ciertamente lo que estamos planteando es que este es un punto, obviamente, de origen de investigación. Lo hacemos en el contexto de un diplomado y en un contexto también de investigación que tendríamos y podemos desarrollar. Primero, creo que es muy importante la actualización de las políticas nacionales migratorias de los estados en el marco de los aspectos internacionales y con énfasis en los ámbitos locales y regionales. ¿Por qué digo esto? Porque el escenario ha cambiado. Mantener las ideas fuerzas vigentes, derechos humanos, persona migrante, protección, migrante y refugiado como sujeto de derecho, corresponsabilidad, responsabilidad de la sociedad civil y de los gobiernos, esos principios habría que mantenerlos inalterados, sobre todo el de derechos humanos, incluir los conceptos de gobernanza, política, normativa, institucionalidad y sociedad civil, pero ciertamente necesitamos actualizar las políticas migratorias a la luz del escenario de incertidumbre. No sabemos cuándo vamos a poder resolver esta pandemia que, entre otros factores, ha limitado la migración. Y para personas que provienen de comunidades de origen complejas, esta situación es dramática. ¿Y qué decir para aquellos que estando ya en un país de destino donde su vinculación con ese país de destino era el mercado laboral, y este mercado laboral ha sufrido cambios drásticos, se plantea ahí un tremendo desafío de colaboración entre el país de residencia y el país de origen de esa persona migrante. Insisto, migrante, porque el caso de refugiado necesariamente tiene otro tratamiento. En el marco de los programas regionales de desarrollo de cada país, en el sentido que partimos que los países tienen programas de desarrollo, y a partir de la propuesta de estructurar una mesa público-privada en el entendido de que el empleo se produce a partir del área más privada que pública, habría que, en mi opinión, transparentar, por lo menos en el caso de América Latina, con mucha claridad cuál es el comportamiento del mercado laboral de nuestra región para buscar fórmulas para acoger a las personas que están residiendo, como eventualmente abrir líneas de complementación
cuando estas fronteras eventualmente podrían ser flexibilizadas más adelante. Es decir, la espontaneidad del flujo puede ser tremendamente peligrosa. Yo sé que regular los flujos migratorios es muy complejo, pero uno y otro escenario hay que buscarle un mecanismo que permita, y yo no veo otro que la cooperación entre los estados, que permita establecer estos mecanismos y incorporando al interior de cada país los sectores migrantes y los sectores del área privada para poder buscar transparentar estos ámbitos en donde las personas se movilizan. Tercero, me parece que es central actualizar la agenda regional. Poco el caso de la Conferencia Sudamericana de Migraciones, que es la más inmediata en América del Sur, pero este escenario es aplicable en cualquier región del mundo. Y que tiene que ver con, por ejemplo, el caso de la CCM o el caso del Mercosur, en coordinación con otro proceso como la Alianza del Pacífico, establecer nuevos mecanismos de conversación que permita validar los principios que Mercosur había planteado, por ejemplo, la pura residencia, o que el área de la Alianza del Pacífico, libre movilidad de personas. ¿Qué decir de la Conferencia Sudamericana, que había establecido mecanismos de cooperación en materia migratoria que hoy día están todas en revisión? La pregunta es desde qué paradigma vamos a construir esa nueva revisión. Y este tema, en mi opinión, felizmente se va a resolver mañana. Esto, aunque no estaba preparado, pero aprovecho a comentarlo. En el caso de la Conferencia Sudamericana de Migraciones, mañana tiene la sesión donde asume un nuevo país la presidencia con el compromiso de justamente abordar este desafío, que es Argentina. Por lo tanto, eso nos plantea de que fue prácticamente 1 año y medio que este proceso estuvo detenido. Se retoma mañana 17 con esta presidencia de la Argentina. En cuarto lugar, el rol de los consulados. Este es un desafío mucho más grande porque tiene que ver con qué hacen los consulados con sus nacionales en los países de residencia. Y allí hay dos posibilidades que yo propongo. Una, la necesaria coordinación entre los consulados del país donde residen y la relación con el país de origen que el consulado puede tener cuando se establezcan los programas de regreso, retorno o repatriación según sea el caso. ¿Por qué? Porque por un lado está la proactividad. Cuando he observado como investigador presente, y no solamente en literatura, los procesos que se vivió, lo que señalé al comienzo, a propósito de las comunidades limítrofes chilenas y lo que estaba ocurriendo, uno de los temas que me apareció con mucha preocupación, fue cierta ausencia de ciertos roles consulares que uno hubiera esperado mucho más proactivos. Es cierto, estaba la problemática de la pandemia, eso lo reconozco. Pero también estaba el punto de cómo se podía generar una respuesta más rápida considerando las situaciones que se estaban viviendo. Y finalmente, el a veces poco conocido, pero siempre muy necesario, rol de las organizaciones de la sociedad civil, pero no solo en el plano de lo que significa difundir una problemática. Chile tiene, y la región tiene grandes y buenas experiencias en lo que hace al rol de las organizaciones de la sociedad civil para la generación de centros de atención y orientación a personas que hacen la diferencia entre que una persona esté en la calle y a veces tenga por lo menos un lugar donde guarecerse. Estas redes que existen en la región, en casi todos los países, algunos con más desarrollo, otros con menos desarrollo, destaco el caso de Brasil, el caso de Colombia, el caso de Ecuador, en alguna medida también el caso de Chile, pero ciertamente Brasil tiene una experiencia muy rica en esto. Es que son estos centros de orientación que buscan justamente que haya un solo lugar donde las personas puedan ser orientadas, atendidas, asistidas y luego incorporadas en la comunidad donde llegan. Yo creo que ese es un punto que aún tenemos pendiente en nuestro país y que ciertamente la academia, la universidad, en este caso la USACH, podríamos perfectamente allí hacer un aporte. Bueno, he querido con esta presentación simplemente abrir este punto del inicial que planteé, que era, vivimos un proceso inesperado que nos genera una gran incertidumbre, donde muchos de los paradigmas que nos habíamos planteado de cómo darle gobernanza al tema migratorio, yo cuando preparaba esta nota, revisaba mis notas del curso del diplomado el año pasado, y ciertamente hoy día tenemos que cambiar porque hay un elemento que cuestiona todos nuestros paradigmas de cómo darle respuesta al tema migratorio. Tenemos que actualizar mejor la información de cómo se ha comportado la migración en este periodo. La información todavía no está procesada del todo, no hay datos actualizados fidedignos de cómo se ha mantenido, si estos 300 millones aumentó, disminuyó, se estancó.
Yo creo, soy de los que opino que el sistema internacional está en deuda con el tema migratorio, y lo digo con mucha vehemencia, en el sentido de que las redes y los procesos de discusión tenemos que ser más proactivos, los estados y las organizaciones en este plano, y estas recomendaciones van en la línea fundamentalmente de dar un gran rol al estado de origen y destino, un rol importante a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, un destacado actuación de la academia en la formulación de contenido y nuevas propuestas, y por supuesto, sin duda, a las organizaciones de la sociedad civil para asistir, atender y proteger a las personas migrantes o refugiadas según sea el caso. Quedo atentísimo a las consultas y, por supuesto, disponible para cualquier pregunta que ustedes quieran sobre el particular. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Mientras esperamos acá que empiecen a llegar consultas, nos habían preguntado a través del chat por información respecto al diplomado, a lo cual nosotros dejamos un link al que pueden acceder todos los participantes y encontrar el detalle del programa académico de migraciones y además los teléfonos, los correos de contacto en caso de que deseen hacer consultas más específicas o incluso inscribirse en el programa. ¿Ya? Creo que habían empezado a llegar algunas consultas. Mónica Díaz nos dice: muchas gracias por la presentación. Me gustaría conocer su opinión sobre el proyecto de ley sobre migración y extranjería que se está discutiendo en este momento en el Senado. A ver, hagamos un poquito de recuento. Este proyecto de ley que está en el Senado ya tiene aprobación de la Cámara de Diputados de inicio del año pasado. O sea, es un proyecto que está en lo que se llama en términos jurídicos, administrativos, en el segundo trámite constitucional. No es un proyecto que esté recién discutiéndose. Otro antecedente adicional, que este proyecto fue presentado al Congreso Nacional en el año 2013, fue aprobado por la Comisión de Gobierno en marzo del 2014, quedó congelado todo el periodo 2014-2018 y se reactiva con la reforma migratoria del año 2018. Eso en términos del itinerario. El vaticinio más próximo, ya los señores senadores en sala están discutiendo hoy día particularidades, ya dieron aprobación a las grandes modificaciones que se hizo en las comisiones y están yendo a los artículos específicos. Mi opinión es que esto debiera estar terminado en octubre, más o menos, considerando los tiempos. Contenidos. Este proyecto de ley, como deben saberlo, de Migración y Extranjería, reemplaza el decreto ley del año 75, el famoso decreto ley de 94, y por lo tanto es la primera vez en este siglo XX-XXI, como diría mi querida doctora Carmen Norambuena, no es el primer proyecto de ley que ha habido en la historia, y en eso Norambuena tiene mucha razón. Yo recomiendo leer su libro con Bravo, que es muy interesante, que sacó la NEPE, que hace una descripción muy detallada de las anteriores iniciativas de ley, lo recomiendo. Volviendo al punto, este proyecto tiene los siguientes ejes. Primero, define principios, derechos y deberes de las personas migrantes. Ahí ha habido gran debate sobre qué se debe asegurar allí. Segundo, crea 4 categorías migratorias, algunas nuevas y otras repite las anteriores. Las que se repiten son las oficiales, las temporales, las definitivas, y crea una figura que se llama residente transitorio, que es la que ha generado gran polémica en los medios de comunicación, donde está desde los turistas, los temporeros, las personas que vienen por razones transitorias. Lo novedoso del proyecto es que crea una nueva institucionalidad, crea un Servicio Nacional de Migraciones y establece 2 figuras para la gestión migratoria, que se llama la Autoridad Nacional, que sería este servicio, dependiente de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, y la Autoridad Migratoria en el Exterior. A la vez crea, por ley, porque hay que reemplazar la figura que está en el decreto 1094 sobre el asilo, porque la figura de refugio está resguardada por la ley 20.430, entonces la ley esta establece la figura del asilo, estableciendo las responsabilidades a la Cancillería y Interior, cómo resolverlo. También crea una cosa novedosa, que no se ha discutido mucho, que no se sabe mucho de ello, que la ley decidió incluir, los legisladores y el Ejecutivo decidieron incluir en esta ley la política de vinculación con los chilenos en el exterior. Esto es interesante porque con eso está declarando Chile
o sea, suponiendo que esto es una definición de Estado, por supuesto, pues hay que tener el Congreso, que parte de la política migratoria también tiene que ver los chilenos que están afuera. Los casi 1,5 millones de chilenos que están en el exterior, que hoy día tienen derecho a voto, ellos van a participar en el plebiscito, y hay una serie de discusiones que ellos están teniendo, y también crea las temáticas que hace a lo que ya dije, de la figura de la autoridad migratoria en el exterior. ¿Dónde han estado las polémicas? Primero, si se puede cambiar categoría migratoria o no, todavía eso no está definido, por lo tanto yo no me quiero pronunciar porque eso es parte del debate todavía, es decir, si yo ingreso con una transitoria, ¿puedo pasar una temporaria? De las temporarias a la definitiva sí, eso creo no, eso no está en cuestión, sino que el tema de la primera figura, y el otro de las figuras tiene que ver con los recursos que las personas tengan y el tiempo que hay para apelar ante una orden eventual de expulsión, y dónde deben tramitarse las visas de ingreso cuando éstas se establezcan, si es en el país o en el extranjero. Mi opinión personal, yo tenía otra idea de proyecto en mi cabeza, debo ser muy sincero. Yo tenía otra idea y cuando di varias veces el curso en el diplomado y en la USACH, me siento muy orgulloso de haber trabajado mucho tiempo en diseño con la universidad. Varias de estas temáticas que están en la ley en realidad fueron pensadas en los cursos que damos en la USACH, así que me siento muy orgulloso de haberla discutido antes ahí y luego proponerle los proyectos de ley. Como el Consejo de Política Migratoria, como la Autoridad Migratoria en el Exterior, como el tema de los chilenos en el exterior, como la materia de derechos y deberes. Hay mucho que se discutió, no digo únicamente, pero se discutió en la universidad y luego logramos plasmarla en los proyectos de ley. Entonces, yo hubiera querido un proyecto más chico, más corto, menos reglamentarista, más de ideas generales y haber dejado el reglamento, cuestiones que me parece que van a ser engorrosas el día de mañana cuando haya que modificarlas, ¿no? A propósito del mismo escenario que hoy día estamos viviendo. Por lo tanto, eso es lo que puedo contestar del proyecto en sí. No sé si algo le sirve a Mónica mi respuesta. Gracias, Pedro. Vamos a seguir con las preguntas, que han surgido varias en este rato. Cristian nos pregunta si existen referencias de órganos autónomos que regulen el tema migratorio en el mundo o está más bien subordinado necesariamente a las voluntades de los gobiernos de turno. Muy buena pregunta. O sea, la pregunta es si hay política de Estado o no política de Estado en materia migratoria. Yo voy a referirme a dos experiencias que a mí me parece que son interesantes, de cómo países de la región, para no irnos a Europa, porque los ejemplos europeos, canadienses, australianos, que siempre se recurren como ejemplo, a mí no me hacen mucho sentido, porque son otras realidades. Colombia y Ecuador definieron una modalidad muy específica de cómo resolver su tema. Si bien es cierto, en ambos casos el tema migratorio se regula desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos han establecido, incluso en algunas constituciones, ciertos planteos específicos en materia migratoria. De hecho, el Ecuador ha creado un viceministerio de movilidad humana. O sea, el concepto es mucho más amplio, ¿no? No es solamente el tema de la inmigración y la emigración, sino que hay un concepto que podríamos decir hasta ideológico de cómo entender el desplazamiento de las personas a nivel mundial. No es que yo me sienta hincha de esa propuesta, pero me parece una propuesta interesante. Cómo se ha resuelto, cómo se ha formulado, las propuestas que ha levantado, los lineamientos que ha propuesto a nivel mundial. Y el mismo caso de Colombia. Colombia estructuró un diseño a partir de una temática colegiada, con un diálogo importante con las organizaciones de la sociedad civil, con un gran desarrollo a nivel interministerial y desarrolló la respuesta a nivel del ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cito estas dos, donde yo vislumbro que es más cerca, más que irme a otras partes, en donde han querido estos dos países, uno incluso después de una asamblea constituyente, me refiero al Ecuador, y otro en un proceso también más o menos similar, en donde se dieron una lectura distinta. Es cierto que cuando estos diseños se implementaron por Ecuador y Colombia, su problemática era la emigración, eso es verdad, eso es verdad. Y hoy día están en un proceso importante de revisión, productos que se han transformado en países de migración hoy día. Colombia tiene hoy día casi 2 millones de venezolanos, y Ecuador tiene cerca de 500.000, 600.000 venezolanos hoy día, un poquito más que nosotros, o casi lo mismo que nosotros. Y eso le ha puesto obviamente a prueba sus propuestas sobre esta temática. Entonces, contestando directamente la pregunta, yo más bien veo, y me quedó eso en el tintero del proyecto, y en los proyectos que he participado, siempre he sido de la idea de que la política migratoria debe ser formulada en un órgano colegiado, que se llama Consejo de Política Migratoria en el proyecto,
que debiera ir al Congreso Nacional, y cada 4 años esa política debiera ser votada, resuelta y analizada en el Congreso Nacional, de tal manera que las políticas que se definan en el Congreso tengan el sello migrante. Es decir, la política de vivienda, yo no creo en la política de vivienda para migrantes, yo creo que la política de vivienda debe incluir la dimensión migrante, y así con la de salud, con la de educación, con la de cualquier otra. Yo no comparto aquella idea que tiene que haber una política de vivienda para migrantes, eso sería establecer guetos, y yo me opongo absolutamente a eso, ¿no? Lo mismo que la educación, colegios para migrantes, ridículo, no tiene ningún sentido. El sistema educativo debe ser integrador. Mi experiencia más rica, yo viví en Argentina 10 años, es ver los muchachos en Argentina, que ahí se da una formación que puede ser para algunos uniforme, puede que a alguien no le guste, pero ciertamente ahí nos han dado muestra de lo que significa que es un crisol de raza la Argentina, tiene muchas realidades migratorias y creo que es un ejemplo más cercano que estudiar que ir no a ver otras experiencias en otro lado. Gracias, Pedro. Aprovechando la oportunidad de que comentas el caso de Argentina, hay varias personas que queremos saludarlas que están desde Argentina. De hecho, hay un grupo de alumnos del doctorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba de Argentina que está hoy día en esta actividad, así que les agradecemos por su participación. Otra pregunta. Saludo porque yo soy egresado de la Universidad Católica Argentina, que tuve la oportunidad de cuando viví mi exilio en la Argentina, pude terminar mi estudio allá y siempre estoy muy agradecido a la Argentina esa oportunidad, así que los saludo con mucho cariño. Perfecto. Mira, otra pregunta acá relacionada a la realidad de las mujeres migrantes y cómo ha afectado específicamente a ellas esta pandemia y su situación migratoria. Bien. Remontándome a los cursos que comentaba previo al diplomado que se daban en el área de la Escuela de Historia de la Universidad, la Facultad de Humanidades, uno de los temas que fuimos descubriendo en nuestras investigaciones con las cuales preparábamos la cátedra era que siempre existía el tema de que había más mujeres que hombres migrantes. Ahí, con la rigurosidad metodológica de Carmen Norambuena, nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Es decir, la mujer estuvo siempre en la migración. Lo que pasa es que se visibilizaba poco, y después dimos con los datos que en realidad la diferencia siempre fue muy menor. Ahora, hay corrientes migratorias específicas donde ha habido más feminización de la migración, como la peruana. En eso, por supuesto, Carolina Stefoni lo ha documentado claramente y eso es irrefutable. Efectivamente es así. Pero, y en otras está más equilibrado. Ahora, ¿dónde se dan, a mi juicio, los problemas más complejos con el tema de niñas, adolescentes y mujeres migrantes? Porque hay que pensar que tenemos, y adultas mayores, y yo incluso lo agregaría en esa completa línea, niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores. Primero está, obviamente, las propias realidades culturales de dónde provienen, y eso es un tremendo tema. Cuando hicimos los primeros estudios sobre la migración en Chile, peruana y boliviana, la pregunta que no podía despejar era ¿por qué venían ellas y no ellos? ¿Por qué venían ellas y no ellos? ¿Por qué eran ellas las que migraban? Al final dimos con que ese era un tema más bien cultural propio de la cultura peruana, no nuestra. Ya había ocurrido eso ya en el Perú. ¿Y qué pasaba con esa realidad? Es que no tenían mercados, perdone la palabra mercado, pero es la literatura que me llama, un mercado que los pudiera absorber. Fíjese que la realidad de migración durante mucho tiempo se dio en Chile, que fue la peruana, ¿a qué mercado se dirigió? Al servicio doméstico. Entonces yo creo que el primer desafío que tenemos allí es que esa realidad del servicio doméstico, que hoy día se resolvió con la legislación que implementó la presidenta Bachelet a propósito de la empleada de casa particular, donde homologó a nacional y extranjera en la misma realidad, se resolvió ese tema del salario, las condiciones, pero durante mucho tiempo eso fue un gran problema, la realidad del servicio doméstico. Segundo tema que yo veo que pone en riesgo es la seguridad de ellas. Las principales víctimas de trata y tráfico son mujeres. Y ahí hay un segundo segmento tremendamente complejo que no hemos sabido resolver. Chile ya lo legisló, pero la región todavía no se ha hecho cargo de eso. Tercero, el tema básicamente, a mi juicio, de las adultas mayores. Voy a contar solo un dato. En un trabajo de campo que hice el verano, me fui a la frontera cerca de la frontera, y conversé con algunas personas llegadas a Santiago. Lo que descubrí en ese trabajo de campo fue que la mayoría de los niños que viajaron desde Venezuela o de otros países a Chile eran adultas mayores, señoras que venían a cargo de sus nietos. Y frente a esa realidad, las comunidades no tenían respuesta.
Entonces, contestando directamente a la pregunta, yo siento que se ha aumentado la vulnerabilidad, que se ha invisibilizado ese problema y que es un tema pendiente por estos tres elementos que señalé, que yo le pongo rostro. Niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores. Yo creo que este último escenario de adultos mayores a mí me ha impactado. ¿Dónde lo trabajé más? En la Argentina, específicamente. Nosotros creamos un programa con la Argentina en los años 2010-2014, que es un programa de violencia intrafamiliar migrante, básicamente orientado a resguardar la violencia contra las mujeres migrantes en la Argentina, que es impresionante. Y ahí trabajamos muy activamente con el gobierno argentino en esos temas, y luego este programa se transformó en una plataforma regional, y lo hemos hecho también con Perú, con Ecuador y otros lugares. Pero y ahí que descubrimos que las principales víctimas eran adultas mayores. Mujeres ya dejadas por sus hijos, que estaban solas, muchas veces en hogares abandonadas, y ahí hubo que hacer un gran esfuerzo para eso. Ahí hago un reconocimiento al presidente Kirchner y a Cristina Fernández, que tomaron la decisión en la Argentina. Yo sé que esto es polémico, pero lo señalo porque acompañamos el proceso para que ellas, muchas de ellas migrantes chilenas, que ya eran mayores, no habían tenido ninguna posibilidad de seguridad social, pudieron regularizar su situación y yo iría a cobrar una pensión que no la podrían cobrar en Chile. Muchas gracias, Pedro. Carla nos comenta cómo este modelo de gobernanza migratoria que tenemos actualmente en Chile afecta a la migración y su transversalidad. Ya, hoy día yo creo que no tenemos un modelo. Lo que hoy día tenemos es un proceso de gestión de flujos, que es distinto. El modelo se va a dar, en mi opinión, cuando tengamos una nueva normativa. Y esto no es de ahora, esto viene desde que la problemática migratoria empezó a ser tema de agenda. Me refiero a los 90 para acá. O sea, ¿cuándo se inicia el proceso migratorio en Chile? En 95, 94, 95, con la migración peruana. Luego se incentiva, se acrecienta con la migración colombiana en el 2012-2013. Aumenta a partir de la llegada del 2014 en adelante con la migración haitiana, colombiana y venezolana, y se transforma en el fenómeno hoy día del 1,5 millones de inmigrantes que tenemos. Si uno mira esto en el tiempo, más allá de lo instructivo, medidas administrativas, mi opinión es que hemos tenido más bien administración de flujos, pero no hemos tenido una política de Estado en el tema. Cuando digo política de Estado me refiero a una declaración hecha por un órgano importante, no solamente una declaración de un instructivo presidencial, como los dos de la presidenta Bachelet o los lineamientos del presidente Piñera. Estoy hablando de una definición de un consejo multisectorial que diga, esto es lo que queremos hacer de la migración en el país. Esa definición no la tenemos. ¿Qué rol tiene la migración en el desarrollo? No está definida. Se da, pero no está definida. ¿Qué rol tiene la migración en la demografía del país? No está definida, no está declarada. ¿Qué rol tiene la migración en la zona de frontera? Ni hablar, solamente administramos los flujos fronterizos. ¿Y qué decir en la ciencia, la tecnología, etcétera? Podríamos hacer una rara lista. Entonces, modelo yo creo que no tenemos. El modelo tenemos que elaborarlo. Y yo creo que se elabora, en mi opinión, a partir de estos 4 ejes. Explicitación de política, una nueva normativa que vamos a tener, una institucionalidad entre multisectorial y servicio, hay que ver cómo se va a dar, y sin lugar a duda, yo propondría crear un consejo público-privado migratorio. Es decir, no solamente la sociedad civil, donde estén las organizaciones de migrantes que trabajan con migrantes, sino que también las entidades que generan empleo para los migrantes. Eso es un tema central. El trabajador del valle de Chacayuta, en el norte, o el trabajador o el empleador de la industria, agroindustria en la región del Maule, o el empresario del interior del valle de Elqui, o la empresa minera que presta servicio, perdón, la empresa que presta servicio a la minería en el norte, o las constructoras de las plantas electrovoltaicas, bueno, tenemos que conversar con ellos. Porque esos migrantes no vienen solo de la región, vienen de Hungría, vienen de Europa, vienen de África. Entonces, no puede ser que ellos lleguen y no haya un criterio de cómo se hace ese trabajo. Pedro, y en esa línea, Adriana nos comenta cuál es el rol que juegan las organizaciones migrantes en la construcción de acuerdos a nivel regional y nacional. Fundamental. Yo creo que no puede haber un proceso de diseño de una política migratoria sin ellos y sin estas instituciones, que yo la agruparía en 2 líneas. Aquellas que organizan a los migrantes, que eso es parte del derecho propio de la asociatividad. Voy a contar una anécdota que para poner un poco más de, menos tan poco serio, sino que en uno de los proyectos que estuve involucrado, no el que está discutiendo ahora, en otro yo había propuesto, que perdí por supuesto, no me lo aceptó nadie, esta idea de que
quedara establecido como un derecho dentro del proyecto de ley, el derecho a la asociatividad de los migrantes. No me apoyó nadie esa propuesta. Yo la perdí incluso internamente con la gente que se supone que tenía que apoyar esto, ¿no? No les pareció. O sea, pero yo creo que es central eso. O sea, yo lo promovería incluso como parte de la política. ¿Por qué? Porque yo puedo entenderme con el consulado, con las agrupaciones. No lo obligaría, pero lo promovería. Yo sé que eso es muy complejo, a alguna gente no le gusta, es como promover una colonia extranjera en el país. Yo no tengo miedo a eso. Yo viví afuera y sé el aporte que podemos hacer en las comunidades donde hemos estado. Son problemáticas, yo lo sé, pero preferiría estar organizado. ¿No? Entonces, primero están las agrupaciones de migrantes. Y después están las organizaciones que trabajan y que prestan servicio a la migración. En una visita de terreno que hicimos hace un tiempo al Canadá, y en única mención que voy a hacer de un país que no sea América Latina, que es Canadá, ellos tienen una iniciativa muy interesante con las universidades, que puede ser interesante para los USACH hacer eso, que es un principio de trabajo conjunto entre el área privada, la academia y las organizaciones de migrantes. Y prestan un servicio intermedio muy potente que llaman ellos integración recíproca. Es decir, el trabajo de migratorio y el trabajo de refugio lo hacen estas entidades, no lo hace el Estado. El Estado actúa a través de estas organizaciones. Son las que enseñan el idioma, los que ayudan al proceso de integración, los que ayudan al proceso educativo, los que hacen el acompañamiento psicológico, por el tema que significa a veces venir de traumas muy complejos, todos los refugiados. Yo creo que ese mundo del trabajo de integración recíproca es un nicho que no lo hemos desarrollado. Y yo pienso que la universidad y nuestro centro de la universidad podríamos perfectamente hacer eso, con otras universidades, por supuesto, no solo nosotros, y trabajar activamente ese tema. Estuvo en Chile de visita hace un tiempo un representante del gobierno canadiense, nos comentaba a propósito del tema sirio, cuando empezaron a recibir los 30.000 sirios que recibieron en Canadá, que cuando se encontraban con la comunidad local, lo que la gente reclamaba era, ¿dónde están los sirios que yo voy a coger? O sea, ese es el nivel de desarrollo, ¿no? En donde las personas básicamente quieren ser partícipes de la política y no meros solamente comentarios. Perfecto, queda clarísimo ahí la respuesta entonces. Diego nos dice, ¿dónde se puede consultar el proyecto de ley? Más abajo alguien le dejó un link, espero que sea ese para que lo puedas corroborar ahí, Pedro. También nos pregunta, ¿qué agregados o diferencias cree usted que se deberían sumar a los pactos con los efectos que dejará esta pandemia, entendiendo que el contexto es totalmente inédito? Muy buena. Vamos a partir por la primera. Si toman nota, el proyecto de ley tiene un número que se puede consultar en la página del Senado, es el 8970-8970-06. 8970-06. Usted entra a la página del Senado, dice boletín, pincha, todo el nombre y ahí le aparece toda la historia del proyecto. Y ahí usted lo puede seguir todo el proceso. Por lo tanto, ese link es público, el proyecto, las discusiones incluso son públicas, no habría ningún problema. La segunda parte de la pregunta, disculpa, que me hiciste, ¿cuál era? Sí, la segunda es relacionada a qué agregados o diferencias cree usted Perfecto. Que se deberían sumar en los pactos con los efectos que tiene hoy en día la pandemia, considerando que es algo inédito. Perfecto. Partamos por el pacto de migraciones. En este minuto se está realizando la consulta regional en todo el mundo para el tema del primer informe de aplicación del pacto de migraciones del 2018. El informe tiene que estar terminado, me imagino que a fin de año y el que viene. Seguramente ahí van a surgir muchas interrogantes. Yo creo que no hay que innovar mucho en lo que está ahí, sino que hay que poner el énfasis de lo que significa trabajar en un plano pandémico. En esto el Alto Comisionado de Derechos Humanos y los organismos internacionales han rescatado de que estos temas se mantienen vigentes, sino que esto significa incluir la dimensión. ¿Dónde yo veo que están los principales desafíos? Primero, el primer desafío está en la transhumancia entre país y país. Ahí habrá que establecer acuerdos. Lo hicimos con Bolivia, a propósito de la pandemia que ya señalé. Lo hemos hecho con otros países, ¿no? Por lo tanto, ahí la clave, en mi opinión, está en la cooperación bilateral. Hay que establecer canales de cooperación bilateral, mesas, MOU, memorándum de entendimiento, mecanismos de cooperación entre países de origen y destino, que aparecen en todas las declaraciones, pero hacemos muy poco en eso. Y yo creo que este es el momento de trabajarlo. ¿Qué actores tienen que intervenir? Bueno, la red consular que ya señalé, las autoridades migratorias y las autoridades de salud.
Aquí vamos a tener que incluir un actor que está para otras materias, pero en esto tiene que actuar preventivamente. Es decir, ya, yo tengo una comunidad A, B, C, D o X de comunidad migrante, yo tengo que, y primero, obviamente, incorporarla. Chile y los países de la región no han hecho ninguna discriminación entre nacionales y extranjeros en materia de los programas de VIH-Sida, ni lo de COVID, ni nada. Eso estamos impecables. Eso no hay nada que decir. La respuesta ha sido unánimemente universal. No hay problema, por lo menos a nivel de las denuncias. Sin embargo, hay que manejar la variable del retorno o del regreso, que puede ocurrir que alguien quiera volver, ya sea a Chile o de aquí a otra parte, o de cualquier país, y eso requiere incluir a necesariamente Interior, Cancillería y Salud, porque necesariamente usted tiene que resguardar a la persona que se traslada como a la comunidad donde llega, porque esto es una pandemia dramáticamente compleja. Por lo tanto, eso es lo que yo haría, mantendría los ejes, pero incluiría esta dimensión de la cooperación bilateral. Y lo otro, que ya se ha hecho algo, pero hay que trabajar más. ¿Cuánto? Voy a hacer una cosa que es muy pesado decirlo, pero ¿cuánto cuesta trasladar a una persona? Ese dato es importante tener. Atención, alojamiento, alimentación, vacunas, y traslado y ahí, ¿qué actor hace falta? La comunidad internacional. Así como la comunidad se ha puesto con los recursos para el tema sirio a propósito de los conflictos en Europa, también habrá que hacer esto en el plano de las realidades migratorias como la nuestra. Gracias, Pedro. Aquí Poli dice saludos al profesor Hernández desde su tierra de Magallanes. Dado el avance de la discusión del proyecto de ley migratorio, ¿cómo se incorpora orientaciones de una gobernanza moderna? ¿La academia, sociedad civil, organizaciones de migraciones tendrán injerencia en este reglamento u otros? A ver, si la ley mantiene como está hasta ahora, se supone que ahí se va a incorporar, se crea el Consejo de Política Migratoria. Yo creo que eso va a pasar, no hay nadie se ha puesto a eso. Hubo una discusión de quiénes lo iban a componer, pero eso ya se mantuvo. Se van a incorporar a ese espacio los gobiernos locales, los gobiernos municipales. Entonces, lo que tenemos que trabajar desde la academia, cuando ya se empieza a trabajar el reglamento, son propuestas para incluir la academia, que no está incluida, lamentablemente, en el proyecto como texto, pero el reglamento lo podría incluir. ¿Cómo? Como cada una de las estructuras que va a tener que darse este servicio, va a tener que tener unas estructuras regionales, porque se va a regionalizar el Servicio Nacional de Migraciones, ahí yo creo que es una oportunidad para, desde una mirada macro-regional, por ejemplo la macro-región austral, sur, centro, norte y el extremo norte, podría ser áreas en donde la academia podría hacer un aporte. ¿En qué ámbito? Primero necesitamos actualizar la información. Nosotros tenemos información todavía incompleta en materia de inmigración. Tenemos que elaborar nuevos contenidos si asumimos la migración como política pública y como política de Estado. Tenemos que hacer las indicaciones, por ejemplo, voy a poner un solo caso. El tema no validación de estudios, validación de competencias. Si yo quiero validar un técnico eléctrico que se formó en Colombia y lo quiero hacer trabajar en el ámbito de acá, tengo que establecer el acuerdo para que eso sea posible. Colombia ha trabajado muy bien con la academia y son muy proactivos en eso. Ese mismo ejemplo, ya lo puse una vez, yo lo aplicaría acá. ¿Mediante qué? Con la creación de un espacio con ese que no está en la ley, pero el reglamento lo podría incluir. Y en esa misma línea, Alejandra nos comenta que le gustaría saber si el proyecto de ley considera o delega funciones a los gobiernos locales, o en su efecto se le ha considerado en el debate. Pregunto porque han sido ellos quienes han dado respuesta a la cobertura de derechos sociales básicos en terreno. Hasta ahora, por lo menos en el proyecto que se está discutiendo en el Senado hasta ahora, solo se contempla su participación como observadores, y ahí por eso digo que ver cómo va a quedar en el reglamento como observadores del Consejo de Política Migratoria. No está todavía planteado la posibilidad de que se le deleguen algunas funciones. Eso fue materia de discusión, no prosperó porque no se supo explicar, pero es un paso ya, ¿no? Por lo menos se reconoce el rol del municipio en la gestión migratoria. Tal vez habrá que buscar una ley complementaria, veremos qué podemos hacer en el reglamento. Esperemos que eso ya quedó aceptado, fue una propuesta tanto de la Asociación Chilena como la Asociación de Municipales de Chile, y no hubo dos opiniones. Hubo una sola opinión, y eso fue, sin duda, eso es un logro de la sociedad civil, hay que reconocerlo, ¿no? Y de algunos de la academia
que planteamos el tema, pero hay que trabajar cómo podría el municipio ser un cogestor en materia migratoria. Yo tengo mi opinión. Yo creo que el municipio podría ser un tremendo articulador de una ventanilla única en materia migratoria. Esa sería mi sugerencia, ¿no? Y ahí habría que delegar las funciones para que lo haga y no concentrar toda la atención en la oficina central del servicio. Un convenio interinstitucional es posible, yo lo veo completamente posible. Pero, bueno, eso es una propuesta que se habría que discutirla, elaborarla, ver cómo se haría, cómo se financia, porque el gran problema es que delegar no cuesta mucho en la letra, pero eso significa que el municipio hay que asignar los recursos para que pueda hacer esa tarea. Claro que sí. Juliana hace mención a que si podrías, por favor, hablar sobre el caso de Brasil que comentaste en algún momento en la presentación, y en paralelo dice si Brasil sería un modelo a seguir, incluso ahora con el gobierno de Bolsonaro. Brasil ha sido tremendamente proactivo en el tema refugio. Ha creado figuras interesantes en ese tema. En el debate ellos han aportado dos dimensiones que son importantes, porque ahí juegan mucho las figuras institucionales, como Itamaraty, por ejemplo, que es la Cancillería brasilera. Mi impresión que tengo y mis trabajos de conversación con los expertos de ellos es que básicamente lo que yo noto es que han sido tremendamente proactivos en el trabajo regionalizado, abordando sus realidades multiculturales que tienen, porque tienen su problemática indígena también. Entonces, contestando derechamente la pregunta, ellos le han dado mucho énfasis al trabajo municipal local para estos centros de información, que es lo que un poco estamos hablando, en términos de delegar en ellos algunas funciones. Le han dado importancia a generar líneas intermedias para proteger a las personas que solicitan refugio con un programa que ellos llaman de reasentamiento interno, con reubicación geográfica de las personas, y han trabajado muy intensamente el tema del trabajo multisectorial entre distintas entidades. Yo creo que esas tres cosas son, no ejemplos, pero creo que dan línea de cómo se podría abordar el tema. Muchas gracias ahí por la respuesta entonces, Pedro. Tenemos acá Mónica que nos dice, ¿qué incidencia tiene la Subdirección de Migraciones Internacionales en la generación de una ley y de políticas públicas basadas en un enfoque de derecho, considerando los tratados y los pactos internacionales? Bueno, yo no vengo a hablar de la subdirección acá porque esto es una materia más institucional. Yo no quisiera ser tremendamente prudente con eso, sino que señalar que en el contexto de la gestión 2014-2018, el Ejecutivo instruyó a todos los ministerios crear una unidad técnica a cargo del tema migratorio. Entonces, la Cancillería no es la única que lo tiene. El Ministerio del Trabajo tiene una unidad, el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera. Bueno, obviamente Interior lo tiene por razón institucional y la Cancillería además tiene la dimensión consular. Por lo tanto, diciendo que estas unidades fueron creadas en el marco del instructivo presidencial, el 009, y eso se mantuvo en todo, y hay áreas bastante más desarrolladas que otras, como es el caso del Ministerio también de Salud, por ejemplo. Entonces, eso es primera respuesta. Segunda respuesta, en cada caso tiene su mandato, y en este caso me referiré solo desde el ámbito académico para señalarlo por las características que tiene mi función. Como no estoy representando al ministerio acá, no quiero ser imprudente en eso, sino que señalar que es la responsabilidad de esta unidad proponerle al director general los lineamientos que corresponden, y son ellos quienes toman las decisiones en esa materia. Y en tercer lugar, lo que sí puedo contar, lo que hice en el proceso del pacto, que eso es un dato dado, se me delegó como delegado para participar en las discusiones temáticas de los foros que se generaron para discutir el contenido del documento del Pacto Mundial. Y como tal me ha tocado representar a mi país en ese minuto en el Foro Global de Migraciones, en el diálogo con la Unión Europea, y en cada uno de estos énfasis poniendo los aportes que el área gubernamental correspondiente levantó como línea de propuesta. Y por último, bueno, tenemos las dos últimas preguntas que ya no nos han hecho más por el chat. La primera es de Wilfredo, que le gustaría saber cuál es su opinión con respecto al posible veto presidencial referente al proyecto de ley de las migraciones. Bueno, yo creo que esa es una discusión más bien mediática, yo prefiero esperar que termine la discusión en el Senado, veamos qué pasa ahí,
la materia de ese veto hoy día no está en discusión porque el tema fue resuelto por los senadores. Por lo tanto, yo no sé, prefiero hablar con el texto una vez que esté terminado, ¿no? Pero por lo que yo puedo observar, el punto en cuestión, ese tema ya fue resuelto. Y fue resuelto mayoritariamente, no veo que haya problema. Y Alejandra nos dice, profesor, todos los decretos y circulares que se han elaborado en estos años en temas de salud, educación, etcétera, ¿serán vinculantes a la ley o quedarán sin efecto? A ver, yo creo que la pregunta me hace comentar dos cosas. Nosotros estamos en un proceso mucho más complejo y mucho más interesante que esta ley, que es el proceso constituyente. Yo ya di a conocer lo que pienso sobre el tema, con lo que estoy contestando. Yo creo que en gran medida ese proceso constituyente va a marcar una línea de trabajo en muchas materias, incluyendo la migratoria. Por lo tanto, estos puntos que se han dictado, aquellos que son materias administrativas, todos sabemos que las medidas administrativas se derogan con otras. Y no hemos tenido ley de migraciones, lo que tenemos es un decreto ley que regula hoy día la materia. Por lo tanto, significa que una vez que la ley se promulgue, por razones obvias, tendrá que revisarse todo el ordenamiento que lo plantea y tendrá que los instrumentos más inferiores deberán ser modificados, enmendados, reelaborados, o habrá que dictar otros, ¿no? Esto va a ser materia propia del ajuste e implementación de la ley. De momento que la ley se apruebe, se promulgue, hay un periodo, como en todos los casos, de adecuación del sistema, de lo que es el sistema, por ejemplo, al derogarse, que era uno de los vacíos que tenía el primer proyecto, derogada, por ejemplo, un artículo derogada por el transitorio, una ley específica, y eso significaba que desaparecía la mitad de la dirección consular de la Cancillería, y nadie se había percatado de eso. Bueno, eso hay que hacerlo con mucho detalle después, qué sé yo, por ejemplo, si una determinada repartición dictaminó un aspecto en materia de vivienda, por ejemplo, el Serviu, el Ministerio de la Vivienda, en materia de acceso a los créditos hipotecarios o a los créditos de vivienda, etcétera, va a tener que ajustarse a lo que diga la nueva norma. Eso va a pasar con el tema de títulos, por ejemplo. La ley resuelve que ya no va a ser la Universidad de Chile la única que valide los títulos extranjeros, sino que podrá ser cualquier universidad, incluyendo posiblemente la misma USACH. Es decir, eso va a significar que hay que revisar estas materias, como lo puede ser lo de salud, como puede ser lo de educación, los reconocimientos de grado, las materias que hacen algunas ya están incorporadas porque son materias internacionales. Por ejemplo, el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, que hace el tema de seguridad social, eso ya quedan justamente incluidos, y si hay algún aspecto controverso tendrá que resolverse, cosa que no debería ocurrir, que es la portabilidad de los aportes jubilatorios, a eso me refiero. Es una materia que quedó consagrada en la ley, a nivel de principio. Entonces, yo creo que va a haber que hacer el ajuste tema por tema, y en aquellos que pudiera haber diferencias, siendo una norma inferior, tendrá que modificarse. Pedro, y ahora sí la última pregunta, se me había quedado una ahí traspapelada de Paula. Dice, ¿qué opina el profesor sobre lo que han planteado algunos sectores políticos en Chile sobre el cierre de fronteras ante la ola de migraciones que vendrán post-pandemia? Bueno, un poco la propuesta está al comienzo de mi intervención. Yo lo voy a tomar como declaraciones. Yo prefiero funcionar con los datos más duros, ¿no? Que tenemos que regular los flujos producto de la pandemia, eso es indiscutible. Ahora, lo que yo estoy planteando es cómo hay que hacerlo, ¿no? Eso no puede hacer de otra manera que conversando con los otros países, estableciendo espacios, y en eso hay que poner el esfuerzo. Es decir, nosotros somos un país que tiene claramente quiénes son nuestros países vecinos. Todo el mundo lo sabe, si no tiene que aprenderlo. Argentina, Bolivia y Brasil, perdón, y Perú. Y después hay una frontera migratoria que yo llamo, que son de donde vienen nuestras migraciones, desde el Caribe, desde América del Sur y de otros lugares. Y tenemos además chilenos viviendo afuera. Eso a mí me abre un escenario de conversación donde yo me concentraría, ¿no? Y buscar soluciones desde esa perspectiva. Porque el cierre de frontera existe, ya se decretó, hay un decreto de ley que está vigente, pero es por un problema pandémico, no por un problema migratorio. Entonces yo creo que la discusión más bien tiene que ver cómo hacemos que esta que es una crisis humanitaria de nivel global inesperada, cómo yo gestiono el flujo de personas en ese escenario. Y eso es lo que está discutiéndose en algunos foros, en Naciones Unidas, en el pacto, en el proceso de Quito, en el Mercosur, en la Alianza del Pacífico, en la Conferencia Sudamericana. De hecho, como les señalé, mañana asume Argentina en la Conferencia Sudamericana, y el tema del lema de Argentina va a ser la pandemia.
Eso es lo que quiere discutir América del Sur, de cómo gestionar estos flujos en época pandémica. Gracias, Pedro. Ahora le vamos a dar el paso a Claudia Oliva. Muy bien, gracias. Bueno, Pedro, muchas gracias, agradecer tu presentación, muy interesante en estos tiempos en que nos encontramos, así que agradecerte nuevamente y agradecer también a los participantes de esta clase magistral abierta. Queremos invitarlos a que puedan responder una pequeña encuesta de 3 preguntas que va a aparecer en sus pantallas. Y mientras tanto, también queremos dejarlos invitados a la próxima semana a otra clase magistral online, gratuita, esta vez con un tema un poco distinto en el área más de ingeniería, que se va a realizar el próximo martes, 22 de septiembre a las 16 horas, que tiene que ver con aspectos claves en el diseño de plan de inspección de obras. Así que ahí también, si tienen otras personas interesadas en este tipo de temáticas, invitarlas cordialmente y bueno, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram para poder enterarse de las próximas iniciativas de clase de formación abierta USACH. Muchas gracias a todos y a todas, y Pedro, nuevamente agradecer tu presentación de hoy. Muchas gracias a muy ustedes bien. y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias.